Doctor Luis Lacalle Pou, le agradezco mucho que esté con nosotros en esta jornada para hablar de muchos temas. Bienvenido. Gracias, Blanca. Un gusto estar por acá de nuevo. Bien. A 3 años de haber asumido la presidencia de la República, una vez más, como suele hacerlo todos los años, usted se presentó ante la Asamblea General para hacer una especie de balance de su tercer año de gobierno, que incluye también los anteriores, y algunas formulaciones para el futuro. Vamos a hablar de todo eso enseguida, pero antes algo más personal. Los hombres y las mujeres que han ejercido el poder en el mundo suelen decir que el poder les genera satisfacciones, pero que también implica muchas renuncias, que también implica pérdidas. ¿Qué ha significado para usted en términos de renuncias y de pérdidas el poder? Yo no sé si hablaría del poder. Yo hablaría de la actividad política. La actividad política exige un estado de la mente, un estado del corazón de entrega. Entonces, la renuncia no es ahora que me tocó ser presidente. La renuncia empezó hace mucho tiempo. Hice una renuncia a conciencia, con voluntad, para dejar a veces intereses personales, o ni saco a veces, y ocuparse del bien común de la sociedad. Para mí es un enorme privilegio poder haber llegado a presidente de la República, haberlo soñado y haber hecho esta entrega que va, obviamente, a medida que vas ganando responsabilidades, es más profunda. Así que no le quiero echar la culpa a renuncias que las hice voluntariamente. Bien. Hablemos ahora un poco de lo que fueron sus anuncios allí en la Asamblea General. Había generado mucha expectativa, han generado muchas repercusiones. Y comenzamos por el tema impositivo, el tema tributario, que era de pronto lo que había generado más expectativas en la previa, porque en principio no fue como se pensaba, es decir, la medida que definió el gobierno no toca las tasas de impuestos, sino las deducciones en el caso del IRPF, aumenta deducciones para quienes tengan hijos menores a cargo, cuotas hipotecarias o créditos fiscales por alquileres, y en el caso del IAS aumenta el monto mínimo a partir del cual se paga ese impuesto. Esto ha generado muchas repercusiones, decimos, porque en principio es un cálculo diferente al que se pensaba y al mismo tiempo se señala que es insuficiente por la cantidad de gente que abarca. Estamos hablando que pagan IRPF un 30% de los trabajadores y hay un 70% que queda fuera de esto. Usted insistió en atender a los no vulnerables, o sea, esos que no son atendidos por el Estado, pero entre los muy vulnerables y este 30% queda un universo de personas, de familias muy importante. ¿Hay para ellos algún planteo en especial? Primero, Blanca, compromisos electorales. Nosotros hicimos determinados compromisos electorales y después, de alguna manera, en el correr, en el camino, en el rumbo del gobierno, íbamos diciéndole a la gente, si sucede esto, vamos a, en este caso, reducir impuestos vía deducciones, aunque no es solo eso, porque me permito agregarte el tema de las empresas. Hay 28.000 pequeñas y medianas empresas que se van a ver beneficiados por esta rebaja tributaria. O sea, están las personas y además están las empresas, monotributistas, Literalé, etcétera, etcétera. Entonces, y tú decís lo que se pensaba. Yo no sé lo que pensaban porque en realidad el imaginario colectivo de algunos técnicos, de algunos políticos fue enorme. Escuchar decir que era o demagógico, que era insuficiente, o que no había que bajar impuestos. Porque yo escuché por parte de la oposición que no había que bajar impuestos. Ahora se corrieron como la otra punta diciendo que era insuficiente. Es bien fácil. El IRPF se lo podemos reducir a la gente que lo paga. Con los otros uruguayos nosotros estamos, primero, el sueldo mínimo lo fijamos por arriba de la inflación, este año y otros años también. Segundo, mejorarle la vida a esos uruguayos es darle mejores servicios de salud, mejores servicios en accesibilidad, mejor educación, y hoy es un día importantísimo en ese sentido. Insisto, bajamos los impuestos a aquellos que los pagan. ¿Cuál? IRPF, IAS y algunos impuestos a las empresas. A las franjas más bajas, porque los beneficiados, ¿no?, parafraseando algo que se usó esos días, no es el Mayagoro. O sea, estamos hablando de una maestra, estamos hablando de un policía, un sanitario, un obrero de la construcción, estamos hablando de ese tipo de retribuciones, muchos de los cuales van a dejar de pagar. Y para nosotros ahí hay otro
elemento virtuoso. Porque el que va a dejar de pagar ese impuesto o que va a tener una reducción, no se va a ir de vacaciones al extranjero, ni va a comprar bono del tesoro, ni va a hacer grandes ahorros. No, va a pagar las cuentas y lo va a hacer girar ese contante y sonante, por ejemplo, en el barrio. Entonces, eso genera un mayor consumo y genera más dinámica económica en los barrios, donde está la gente que de alguna manera necesita que esa cadena económica se acelere. Estamos hablando de 63.000 trabajadores que van a dejar de ser alcanzados por este... Que van a dejar de ser. Que van a dejar que no de ser quiere alcanzados por decir, este impuesto. Eso es el 14% de la gente que paga el IRPF. Sí, 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 ¿Algún beneficio? Obviamente los que ganan más va a ser sensiblemente menor. Van a tener el 74% de los que pagan el IRPF. Pero se va a concentrar fuertemente en ese 14% que deja de pagar. Así como en el IAS se van a beneficiar de alguna manera todos, pero los que se benefician fuertemente son 20.000 jubilados que van a dejar de pagar. O sea, hay 83.000 personas que dejan de pagar. Si eso lo trasladamos a las empresas, hay empresas, por ejemplo, la condonación de la deuda del monotributo. Hay algunas empresas que lamentablemente después de la emergencia sanitaria quedaron afuera del sistema. Bueno, hay que reengancharlos. Porque en Uruguay, Blanca, sucedió una cosa que acompañó a otros lugares del mundo, pero ahora se sostiene, que es la formalidad. La informalidad en Uruguay bajó del 2019 del 25% al 21%. ¿Qué significó eso? Que durante la pandemia, de alguna manera, se sintieron que recostarse en el Estado, que acercarse en el Estado les generaba algún tipo de facilidad, algún tipo de certidumbre para adelante. Pero pasada la pandemia, no se salieron del sistema. Hoy Uruguay está con una informalidad mínima desde que hay datos, por lo menos hace muchos años, que no es tan baja la informalidad. Para que a la gente le quede claro, le recuerdo, para trabajadores sin hijos, el beneficio alcanza a quienes tienen salarios nominales de 50.000 a 85.000 pesos y el beneficio va desde 350 a 630 pesos. El máximo de beneficio puede equivaler a un aumento del 1% para salarios nominales de 80.000 pesos aproximadamente. El impacto por hijo es de 250 pesos. Yo le vuelvo a insistir... No. Por hijo. Depende cuántos hijos, depende el arrendamiento, depende de las situaciones que tenga y ni que hablar si tiene un hijo con discapacidad. Por eso, cuando uno empieza a estudiar caso por caso, por ejemplo, tenemos trabajadores con 60.000 pesos nominales, dejan de pagar. Después capaz que uno de 80 se le baja sensiblemente, otro de 50 y largo. Entonces, la casuística es enorme. Por eso es que en el universo un 14% de los que pagan dejan de pagar y otros van a tener bajas sensibles. Ahora, insisto, con que esto abarca un porcentaje muy acotado de familias. Sí. Y sería bueno saber qué tiene pensado el gobierno para ese grupo de gente que queda en el medio de esto. Creo que ya te contesté, pero voy a volver por si no quedó claro. Ahora, vamos a un ejercicio y te saco unos minutos. Porque ahora todo el mundo discutiendo si está bueno o no que se bajen impuestos o si es mucho o poco. ¿Estamos bajando impuestos, Blanca? ¿A alguien se le ocurrió que este gobierno, después de haber agarrado los números como lo agarramos en el 2019, con 5% de déficit, con un crecimiento muy bajo, con un desempleo del 10,5%, además, con la pandemia, íbamos a estar hoy en el 2023 con un déficit del 3,3%, con un desempleo sensiblemente menor antes de la pandemia, cerca del 8%. Hemos establecido una regla fiscal que cuidamos los recursos públicos. Y además de todo eso, tenemos una previsión para el 2023, 2024 y 2025 en el cual podemos hacer una renuncia fiscal de 150 millones de dólares. Y te quiero agregar, para esta gente que tú mencionás, que también merecen algún tipo de asistencia, en la rendición de cuentas pasada se estableció un gasto, se incrementó el gasto, muchas prestaciones que reciben estos uruguayos, de 319 millones de dólares para un año y 320 y pico millones de dólares para otro. O sea, en el año 2023-2024, el Estado incrementó el gasto en arriba de 450 millones
muchas de esas medidas van para los que más lo necesitan, los que más lo necesitan que no tienen una asistencia directa del Estado. Por ejemplo, el salario más bajo del Estado, el de los soldados. En la rendición de cuentas se acordó un aumento importante para los soldados, el salario más bajo del Estado. De soldado de primera hasta capitán, por ejemplo, con algún otro tipo de partidas. E insisto, cuando estamos terminando de construir el hospital en el Cerro, ¿para quién es el hospital en el Cerro? Cuando estamos teniendo más liceos María Espínola, de 12 a 29 y pretendemos llegar a 43, ¿para quién es? Justamente para esos uruguayos, que no pagan IRPF, por ende no se les puede sacar el impuesto, pero sí se puede tener un Estado presente que de alguna manera no los obligue a tener gastos por encima de lo que ya tienen. Ahora, este mismo gobierno que está haciendo esto ahora es el que tomó, el que aumentó, por ejemplo, el porcentaje del IVA en los años anteriores. Es buenísima esa afirmación, Blanca, porque, bueno, lo damos por bueno eso. El tema es así. Aumentó 2 puntos el IVA, presidente. Bueno, pero vamos por eso. Porque dice, lo damos por bueno como si no fuera. Es que vamos a analizarlo. Capaz que tú tenés razón, pero déjame que yo haga mi razonamiento. Porque el que ya he escuchado es el que tú decís y que está bien, tiene su parte de verdad, no lo vamos a discutir. Hay un descuento del 2%. Para captar por inclusión financiera, en la tarjeta de débito se llegó al 4%. ¿Ah? O sea, fue del 2 al 4. Cuando uno ve quién utiliza la tarjeta de débito y quién es el mayor beneficiario, son las clases altas, medias altas o altas. Cuando tú te fijas en alimentación, en productos de limpieza, ¿sabes cuánto lo utiliza el quintil más bajo? Un 3,81% o un 4%. Si estamos hablando de justicia, si estamos hablando de los que menos tienen, te puedo asegurar que ese 2%, el que lo utilizaba, era la gente que más tenía. Ahora, implica... Dicho sea de paso, la utilización de la tarjeta de débito, por creo que los 2 quintiles más bajos, no llega al 39%. Entonces, lo que se le sacó fue el descuento que se le hacía. Es cierto, lo hicimos apenas empezó el gobierno. Implica más de la mitad de la recaudación de la DGI eso. Ese 2% con la tarjeta de débito. Ese 2% con la, claro. tarjeta de débito. Sí. Son datos de la DGI, Perdón. Tú me decís que haber sacado ese beneficio del 2% significa la mitad de la... No, le digo que el IVA significa la mitad de la recaudación de la DGI. No confundamos. Le digo que el impuesto del IVA. Bueno, está. Pero una cosa es el IVA y otra cosa son los 2 puntos de descuento que se tenía con la tarjeta de débito. Que primero, ya te dije quién lo usaba, no lo usaban los que más necesitan, que supuestamente son los que tú me estás hablando. Eso no lo usaban. Lo usaban en un 3 punto algo por ciento y en un 4%. Lo usan mucho las familias de trabajadores, ¿no? Que les pagan de esa manera. Yo tengo los números, los estuve leyendo hoy antes de venir. Las clases altas, 27%. De uso. Las medias altas en el entorno del 17%. Las medias en el entorno del 10% y ahí me pierdo. Las 2 clases más populares, el 3,81%, o sea que ese descuento en el fondo de la inclusión financiera no beneficiaba fuertemente a los sectores que se quieren beneficiar. ¿Pero qué responde usted a los que dicen que esto es en cierta medida una devolución de lo que ustedes retuvieron? No comparto. Pero es un... Pero percibió... es una baja de impuestos. O sea, pero el gobierno percibió 100 millones de dólares. Si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, es un perro. Entonces es una baja de impuestos. Entonces, ¿cuál es la discusión que estamos teniendo? ¿Que es injusto? Yo creo que es justo. Estoy convencido que es justo. Porque estamos hablando de asalariados que la pelean, o que están en el clearing, o que vienen revoleando la tarjeta de crédito, o que con el esfuerzo de su trabajo pueden vivir un poquito mejor. Y esa gente paga este impuesto, que dicho sea de paso, si estamos hablando de recaudar más o recaudar menos, recordemos que cuando se creó este impuesto, estaba previsto que recaude 400 millones de dólares. Así se le dijo a la población, este impuesto va a recaudar 400 millones de dólares. ¿Cuál impuesto? El IRPF. Recauda casi 2.000 millones de dólares.
Entonces, ahí sí hubo una voracidad fiscal, una suba de impuestos. Nosotros lo que queremos hacer es, como los números se acomodaron, como se actuó responsablemente con los fondos públicos, con el dinero de la gente, vamos a cumplir un compromiso electoral, que es bajar esa franja, básicamente el IRPF, básicamente esa franja del IAS, que además, insisto, tiene una consecuencia virtuosa, que es un dinamismo económico en el barrio. Usted entonces insiste en que no es una devolución de ese dinero recaudado durante estos años y por 2 años más. ¿Cómo se explica una devolución? No termino de entender. Claro, de alguna manera se retuvo dinero a través de distintas cargas que equivale... Bueno, supongamos, de nuevo, doy por bueno tu razonamiento. En realidad, ese dinero, si lo devolviéramos, se lo tenemos que devolver a las clases altas, básicamente. ¿Me explico? O sea, lo que se plantea que es que yo le devuelva ese 2 puntos a las clases altas y medias altas. Pero hubo también otras retenciones. Nosotros preferimos optar por el asalariado que la pelea, que no tiene asistencia directa al Estado por no ser vulnerable, y es un asalariado que la pelea. Bien, ahora esta liquidación del IRPF, con estas características, ese dinero la gente recién lo va a tener en el bolsillo el año que viene, porque la liquidación del IRPF se hace el año que viene, en agosto, la de 2023, y se percibe en septiembre de 2024. Un mes antes de las elecciones. Es una buena pregunta, porque se le hicieron el otro día al equipo económico y la contestó Lito Alfi, y por eso el apuro que nosotros tenemos en votarlo cuanto antes posible. Porque cuanto antes se vote, entra o no en el ejercicio este que viene. Ahí me escapa los cierres, me escapa cuándo se va a descontar, pero si lo aprobamos antes de mayo, se va a ver, según el equipo económico, en este caso Lito Alfi, en los próximos meses. O sea que usted dice que va a ser una liquidación del IRPF que se va a hacer para este año. Bien.